En esta noche damos gracias al Señor por la oportunidad que Dios nos brinda de estar en su casa, de poder adorar, bendecir y exaltar su maravilloso nombre. Aleluya, y podernos sentar a los pies de nuestro Señor para participar de la bendición maravillosa que Dios tiene para cada vida a través de su palabra. Palabra viva, palabra de poder, palabra de verdad, como es la palabra de nuestro Señor. Aleluya. Maravilloso el Cordero. Grande es nuestro Dios y digno de toda alabanza y de toda gloria. En esta noche pues damos gracias al Señor porque comenzamos esta noche la administración a través de la palabra maravillosa de nuestro Dios sobre lo que es sanidad interior. Alabado el nombre de Jesús. Y como dijeron el día de ayer, aleluya, hay una porción bíblica aquí en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 2. Alabado el nombre del Señor. En el capítulo 2 de Primera de Corintios, los versículos 12 y 13, donde dice así la maravillosa palabra de Dios para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Alabado el nombre del Señor. Y realmente, como decía ayer, pues yo ni soy psiquiatra, ni soy psicólogo, ni tengo ningún título. Alabado el nombre del Señor, pero como ministro de Jesucristo, tenemos el Espíritu que nos lleva a la realidad. Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 12 y 13, para que apunte la cita por ahí. Entonces, vamos a hablar de algo espiritual, vamos a ministrar sobre lo espiritual, y como dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, si fuéramos a hacer una evaluación, pues yo no tengo ningún título para hablar cosas profesionales o tal vez cosas, como diríamos, cosas médicas, pero por causa del Espíritu que Dios nos ha dado, no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios nos ha sido dado para que entendamos lo que Dios nos ha dado y para poder compartir y ministrar las cosas espirituales. Y como dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Precioso el nombre del Señor. Aleluya. Sí, precioso el nombre de nuestro Dios. Así que si usted necesita algún bolígrafo, necesita algo donde apuntar, pues se le va a hacer llegar. Y como les decíamos, pues estamos hablando de cosas espirituales. En estas noches que vamos a estar ministrando y hablando sobre la sanidad interior, vamos a estar hablando de términos espirituales. Y hablando en esos términos espirituales, pues acomodando las cosas donde van en el sentido espiritual que Dios quiere que nosotros vayamos como creyentes, desarrollando, creciendo y madurando. En el libro de el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 4, hay una palabra ahí hermosa. Leemos del capítulo 4 del Evangelio de Lucas. Para que usted, pues, vamos a comenzar desde ahí. Y el versículo 16 hasta el versículo 21. Dice, vino a Nazaret, donde se había criado,
Y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Alabado el nombre del Señor. Decía el profeta Isaías, y Jesús estaba dando testimonio. Uno de los versos que dice: me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Y cuando hablamos de los quebrantados del corazón, ahí es donde vamos a hablar sobre lo que significa la sanidad interior. Cuando hablamos de la sanidad interior, es la sanidad del ser humano, del hombre. Y cuando decimos hombre, pues incluimos el género, hombre y mujer. Es la sanidad de la mente, las emociones, los recuerdos dolorosos, hasta los sueños. Es un proceso por medio de la oración por el cual somos liberados de nuestros sentimientos de rechazo, resentimiento, ira, lástima de uno mismo, culpabilidad, temor, tristeza, odio, sentimiento de inferioridad, condenación y sentirse inútil. Lo que podemos llamar y podemos decir los complejos que llegan a la vida de uno como creyente. ¿Qué sucede? Cuando nosotros venimos a Cristo, Cristo nos limpia de los pecados, nos lava con su sangre, borra todas nuestras rebeliones, todos nuestros pecados, pero comienza una nueva vida en Cristo. O sea, si uno le pasa a uno como al ladrón de la cruz, que allí pues eso sería lo más maravilloso: uno acepta a Cristo y se muere. Entonces todo lo que se libra a uno de todas las batallas, de todas las luchas, aunque tenga una corona lisa en el cielo, alabado el nombre del Señor. Pero al ladrón de la cruz le van a poner un par de adornitos en su corona, porque mucha gente predicando de él, otros se han convertido a Cristo, así que le toca una parte de la bendición en aquel día. Pero si usted no se muere cuando aceptó a Cristo, va a tener que enfrentar todos los retos que la vida trae. Y enfrentando los retos que la vida trae, comienza uno en una novedad de vida y comienza el crecimiento y el desarrollo de la vida de ese ser que aceptó a Cristo como un cristiano. Un niño enfermo no va a poder desarrollar correctamente. Por eso usted ve, mire, hoy día se estaba celebrando el maratón de SER, y usted ve un montón de niños que por causa de enfermedades no pudieron desarrollar, están en silla de ruedas, o sea, estaban enfermos y esa enfermedad le impidió su desarrollo normal como tenía que ser. ¿Y qué sucede? Hay muchos elementos en el desarrollo de la vida de uno como cristiano. La palabra enseña que todos tenemos que ir creciendo hasta llegar a la estatura de un varón perfecto, a la medida de Dios. Dios tiene una medida para cada uno de nosotros. Aleluya. ¿Y qué pasa? A veces vamos por la vida, nos conformamos como dijera el hipnólogo, que caemos en la rutina y todo siempre es lo mismo. Hermanos, ¿cuántos le alaban? Cantemos otro corito. Y entonces todos los días lo mismo, el mismo patrón, el mismo patrón, el mismo patrón. Entonces, como creyentes, caemos en un círculo vicioso y nos conformamos con la estatura que tenemos y no alcanzamos muchas veces la estatura que Dios quiere de cada una de nuestras vidas.
Hay diversidad de dones, hay diversidad de talentos, hay diversidad de ministerios, y no estamos hablando ni de dones, ni de talentos, ni de ministerios. Estamos hablando de vida como cristiano, que eso es, el patrón es para todo el mundo. Para todo el mundo. Y la regla de conducta y la regla para alcanzar ese crecimiento que cada uno de nosotros tenemos que tener sencillamente como cristianos es la palabra de nuestro Dios. Entonces, si hablamos de la palabra de nuestro Dios, nos damos cuenta que hay una grande responsabilidad. La palabra enseña que los niños toman leche. A usted, un muchachito, no le puede, un bebé recién nacido, es más, se le hace hasta difícil empezar a mamar a ese bebé, y hay que ponerlo para lactarlo y qué sé yo ni qué, y hay muchas veces que hay bebés que no pueden ser lactados por su propia madre, porque no se acogen, no se acostumbran, no caen en el engranaje de cómo tienen que hacerlo. Entonces los pediatras le enseñan, hoy día se está enseñando a las madres cómo tienen que enseñar a los niños para que aprendan a chupar y a tomar la leche de su madre. Entonces, pues es más fácil pues meterle un biberón para a veces la madre no pasar el trabajo y no estar pensando que tiene que estar por las noches y un montón de cosas. Pero ese niño, el procedimiento es que tiene que comenzar tomando leche, y en el camino, a medida que vaya creciendo, entonces esa leche se le va aumentando al cereal. Y después entonces usted sabe que están las etapas de las comidas de bebé, etapa 1, 2 y 3. O sea, un bebé que tiene una semana de nacido, usted no le puede meter un pote de eso de baby food de etapa 3, porque el muchachito le va a dañar el estómago. De la misma razón y de esa misma forma sucede en la vida espiritual. La vida espiritual es un desarrollo y es un crecimiento. Y se supone que la palabra enseña que Dios ha puesto a los pastores para darle el alimento a su tiempo a la congregación. Y hay cosas que usted dirá, hermano, pues imagínese darle un biberón a cada uno de los hermanos. Aleluya. Entonces aquí estamos todos juntos. Aquí están los recién convertidos, los viejos. ¿Qué sucede? ¿Y cómo se hace eso, hermano? Porque una congregación donde hayan 500 personas, se convirtieron 20. Entonces, ¿qué se va a hacer con esos 20? Pero miren lo maravilloso que es el Espíritu Santo de Dios, que cuando el que tiene la responsabilidad está conectado con el que lo llamó, en una administración el Espíritu le suple a todos los que están en su nivel y en su posición. Aleluya. Por eso, como decíamos al principio, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El Espíritu es el que conoce las necesidades. El Espíritu es el que conoce. Entonces sí, hay que tener un tiempo para los nuevos. Hay una cosa que hay que enseñársela, porque usted llegó y se convirtió a Cristo y usted no sabe nada de lo que es el Evangelio. Usted no sabe nada de la palabra porque usted nunca leyó la palabra. Usted nunca se sentó a escuchar tal vez un estudio. Entonces, en la medida que llega, pues tiene que ir participando de lo que participa todo el mundo, y se le van a dar con unas cosas aparte. De esa misma manera, cuando empezamos a ir creciendo y desarrollando, también llega el momento que tenemos que ser sanados. Y no hablamos de la sanidad física, hablamos de la sanidad espiritual. ¿Y cuántos vieron las noticias del 4 a las 5? Del canal 4 a las 5. Aquí nadie vio las noticias del canal 4. Bueno, pero yo decía, mira qué cosa terrible. Ahí en el canal 4, mientras estaban dando las noticias, estaban hablando sobre el día de hoy, que es el día de la recordación de los soldados caídos, el Memorial Day. Hoy se estaba celebrando la recordación de aquellos que han muerto en la guerra. Entonces hay una brigada que fue muy famosa, que fue la Brigada 65 Infantería, que estaba compuesta por puertorriqueños nada más. Precisamente hoy esa brigada, el presidente le concedió la medalla de honor al mérito, porque por fin reconocieron la labor que este grupo hizo. Y este grupo de puertorriqueños tuvieron un montón de inconvenientes, y por causa del prejuicio que había,
fueron víctimas del prejuicio en aquel tiempo. O sea, y se le acusaron, que sé, un montón de cosas y lograron hacer entender su inocencia en el asunto. Entonces hoy están entrevistando ese grupo de la 65 Infantería, los que quedan 10. Y uno de ellos, cuando lo entrevistaron, yo dije, wow, Señor, qué cosas terribles. Yo decía, son cosas que a veces, mire, las cosas que hace Dios, Dios deja a uno maravillado siempre, porque usted no se imagina lo que Dios va a hacer. Entonces, nosotros tenemos que estar en esa expectativa. Entonces, este hombre, que es un licenciado, está contando su experiencia, y él estuvo, eso fue en el año 51, hermano. Estamos hablando hace 63 años atrás. Y él está contando que estando en la guerra, allí en Corea, uno de los compañeros cayó muerto. Y él cogió al muerto y lo llevaba, unas veces arrastrándolo y otras veces cargándolo. Entonces, el ataque era tan fuerte que hubo un fuego, hubo una explosión de una granada a su espalda. Y él dice que entonces, que ya no podía más con su compañero muerto, y dejó y soltó a su compañero muerto para poder salvar su vida, y se fue. Hermano, cuando aquel hombre dijo eso, aquel hombre no pudo terminar de hablar, porque el taco que se le hizo y las lágrimas le salieron. Y yo dije, Dios mío, 63 años y todavía no ha soltado el muerto. Y dije, Señor, eso es lo que significa sanidad interior. 63 años ese hombre no ha sido sanado. Oiga, hermano, yo decía, Dios mío, pero qué cosa terrible. Las cosas que Dios hace. Yo decía, Señor, pero miren, Dios no hay casualidades. Cuando hablamos de sanidad interior, hablamos de que Dios quiere sanar nuestros malos recuerdos. Dios quiere sanar nuestro pasado. Y muchas veces por esos malos recuerdos y esas malas experiencias que se han vivido, yo voy a empezar de atrás para adelante, porque las experiencias de ahora las vamos a tocar más adelante. Pero vamos a mirar, a veces yo me pongo a ver noticias y usted se da cuenta que hay un montón de gente que lo que están es enferma. Y a veces nosotros como creyentes nos encontramos con un enfermo y lo castigamos. ¿Por qué lo castigamos? Porque le recriminamos. Y cuando usted mira, ahora mismo, ayer fue, o antes de ayer, hubo un joven, que salió en su vehículo y empezó a dispararle a todo el que se encontraba por el camino. Y dejó un video grabado, está lleno de un montón de amarguras, de resentimiento. Y mire, hermano, toda esa gente que usted ha ido viendo en las noticias, que llegaron al trabajo y porque lo votaron mataron un montón de gente y después se quitaron la vida. Aquel que se metió en la escuela y le entró a tiro a todo el que se encontró por el camino. El otro que se metió allá. Hermano, estamos viviendo una sociedad enferma. Y aun cuando estamos viviendo en una sociedad enferma, encontramos que hay un montón de gente en nuestras iglesias que están enfermos. Se convirtieron, pero todavía no son sanados. Y entonces, para poder ser sanado, hay unos pasos, y el primer paso, que es el más importante, es reconocer nuestras heridas. Ese es el primer paso. Entonces, para reconocer nuestras heridas hay que identificar, y muchas veces hay un procedimiento, porque hay heridas que afectan el carácter. Entonces, ¿qué hacemos? Esas heridas las escondemos, y casi siempre son las heridas que surgen en la niñez, pero hay heridas que suceden más adelante, que vuelvo y repito. Vamos a hablar primero de las heridas en nuestra niñez. Entonces, esas heridas que surgen, muchas veces surgen por el desprecio, por la acepción de personas, por la falta de un padre, por la falta de una madre. Y eso afecta a la conducta del ser humano. ¿Qué pasa? Que cuando el ser humano viene a Cristo, si no se sana, va a ser un cristiano con una conducta mala por causa de una herida causada. Entonces, a veces trata de cambiar y no puede cambiar porque sencillamente no es un asunto de un cambio, es un asunto de una sanidad lo que se necesita.
Entonces, si no se sana, pues no puede cambiar. Entonces, cuando empezamos a mirar, encontramos muchas veces que el maltrato, muchas veces los padres que maltrataban. Nosotros vivimos en una sociedad que el maltrato, aun cuando en este tiempo el maltrato es castigado y está más a conciencia el maltrato, pero nuestros padres nos castigaron y nos castigaron fuerte, y muchos pues entraron en el nivel del maltrato. Y ese maltrato pues daña la conducta y daña el proceder. Entonces uno va creciendo torcido porque sencillamente fue víctima de un maltrato, y ese maltrato dañó su conducta. Hay gente que por ejemplo, que lo pisotearon mucho, entonces son unas personas explosivas. O sea, como recibió tanto maltrato, pues entonces ahora no se deja que nadie ni lo mire mucho. ¿Qué es lo que me está mirando? ¿Qué es lo que te pasa? Entonces se siente todo el tiempo todo el tiempo está buscando, o sea, defenderse. Me maltrataron porque era chiquito, pero ahora no me va a maltratar nadie. Entonces esa conducta lo lleva a tener unas actitudes que aun cuando vino a Cristo y Cristo lo salvó, ahora necesita que Cristo lo sane, porque esa conducta le va a afectar. Y como decíamos al principio, una enfermedad impide el crecimiento. Y hay muchas veces que hay creyentes que no han podido crecer porque sencillamente no han sido sanados. Entonces, para poder tener el crecimiento necesario, tiene que haber esa sanidad en nuestras vidas. Entonces, cuando nos tenemos que sanar de aquellas cosas que nos llevó a tener los sentimientos de rechazo, un hijo que nunca sabe por qué su conducta es tan grosera y a veces tiene una mala conducta hacia las mujeres, y lo menos que sabe ese hombre, ese hijo, es que su conducta viene desde el vientre. Y uno dice, ¿desde el vientre? ¿Y cómo puede ser una persona afectada en el vientre? La criatura que está en el vientre percibe todo lo percibe. Un niño que no sabe por qué su conducta es tan errática y su conducta tan grosera hacia las mujeres, es porque su madre trató de abortarlo y sintió el rechazo desde que estaba en el vientre, y aquello afectó su conducta. Y entonces a veces se pregunta, ¿por qué yo soy así? Hombres que son maltratantes, que golpean a las mujeres, porque golpean a las mujeres. Si le juró un amor y le dijo que la quería. Y entonces, mire, a veces hay unos que son unos sinvergüenzas, pero hay otros que están enfermos. y la sinvergüenzura no es ninguna enfermedad. Pero hay enfermedad. Hay vidas que están tan afectadas. Mire, yo veía un programa y a veces me pongo a ver unos programas, hermano, porque usted encuentra en esos discovery y esos traumas que tienen un montón de gente, hermano, cuando se va a buscar a las raíces, son unas raíces que a veces fueron su crianza, los marcaron, los destruyeron. Entonces crecieron y son muchas veces unas vidas, pero hermano, que usted dice, ¿cómo puede haber tanta maldad y tanta condición negativa en una persona? Cuando se ponen a mirar todos los maltratos que recibieron de su madre o de su padre, aquellos maltratos los marcaron. Entonces hay dos polos opuestos, porque uno de los polos es cuando el hijo que fue maltratado ahora es un padre consentidor. Usted le está haciendo daño a sus hijos como quiera. Entonces está el que fue maltratado y maltrata. O sea, la herida que le causó, como quiera, aunque aparentemente sea un bien, le está haciendo un daño a ese hijo consentido, porque la palabra dice que hijo consentido, dolor de cabeza de los padres. Eso dice la Biblia. Entonces consiente a ese hijo porque a él lo privaron de todo. Lo maltrataron no dándole nada. Sufrió necesidad sin ninguna necesidad porque había para suplirle la necesidad.
Entonces ese hijo, pues crece. Y cuando crece, crece mezquino, crece avaro, crece con un montón de situaciones que si no se sana, pues entonces se va a dar cuenta que no puede crecer espiritualmente. Hay niños que lo hicieron pasar hambre. Yo sé de uno que se tenía que esconder para comer, porque cuando estaba comiendo llegaba a su abuelo y le llenaba el plato de agua, su propio abuelo. Entonces la abuela tenía que inventársela y por la ventana escondía darle algo para que comiera el pobre muchacho. El abuelo llegaba y encontraba al muchacho comiendo y cogía, le llenaba el plato de agua. ¿De quién se podía comer una comida como esa? Entonces, ¿qué pasa? Eso está abonando a otro mal. Porque ya había un mal, porque se está criando con su abuelo y con su abuela, porque su mamá se murió. La pérdida de un padre o de una madre, casi siempre la balanza se inclina hacia la madre. Porque los hijos, la primera identificación es con su madre. Entonces, si no está ese ser primordial en los primeros años de crianza de un hijo, que hasta los 5 o los 6, a los 6 años cuando el muchacho necesita identificarse con su padre, es la etapa donde la identificación más fuerte es con su padre, pero esos primeros años es la identificación con su madre, porque es la que lo llevó en el seno, la que lo tiene cargado casi todo el tiempo. Y entonces esa identificación al no estar ese amor y esa ternura de esa madre, pues ya entonces ya hay una situación negativa para esa criatura. Y es triste, hermano. Mire, muchas veces nosotros nos quejamos de muchas cosas, pero cuando usted ve un niño que su madre murió cuando él nació y usted tiene la suya todavía, o la tuvo por muchos años, ni lo valorizó ni lo agradeció. Entonces cuando uno mira que aquel niño perdió a su mamá cuando él nació, usted dice, wow, y yo que la mía la tuve hasta los otros días. Dice, wow, yo que la mía la tengo y la disfruto. A veces porque, bueno, vamos a esa otra etapa. ¿Sí? Porque cuando estamos hablando de sanidad, estamos hablando del diario vivir, donde nosotros nos hemos movido y nos hemos criado. Hay hijos que son afectados por un divorcio. Y ese divorcio le marcó la vida para siempre. Entonces, el agravante del divorcio es cuando el muchacho es la víctima de papi y de mami. Porque papi le habla mal de mami y mami le habla mal de papi. Y el pobre muchacho metido en el medio como el problema de un matrimonio, sufriendo el tirijara que tienen papi y mami. Y el pobre muchacho está siendo afectado en su carácter, en su conducta, en sus emociones, sus sentimientos. Se va todo afectando dentro de este sentido. Entonces, cuando ese muchacho crece, hay un montón de cosas que no sabe por qué se manifiestan en su vida. Los sufrimientos dolorosos casi siempre, pues usted busca las estadísticas y la formática de los profesionales de la salud, y te enseñan que una experiencia dolorosa, automáticamente el ser humano trata de borrarla de la mente, porque cada vez que la recuerda le da dolor. Y como decía ahorita, 61 años, y este hombre, sabe Dios, hoy sacó el muerto para afuera, porque todavía anda con el muerto. Y sabe Dios cuánto tiempo ni se acordaba el muerto. ¿Por qué? Porque lo tenía guardado en el inconsciente. Y hoy que era el día de recordación de los caídos en guerra, aquellas lágrimas que salieron por sus ojos dieron testimonio que 61 años y todavía la herida está abierta.
Y son situaciones, o sea, se esconde en lo profundo, allá en el inconsciente, porque nosotros tenemos tres áreas en nuestra mente, en nuestro cerebro. Está el área consciente, que es el área que sabemos lo que estamos haciendo, lo que estamos hablando, en el subconsciente, que es donde usted dice, ay Dios mío, ese hombre se me olvida, lo tengo ahí en la punta de la lengua. No es en la punta de la lengua, lo tiene en la punta del cerebro. Sí que usted ahí, oye, pero es que está ahí, está en el subconsciente, está. Aleluya, y aún en el subconsciente, mire, la mente del hombre es algo profundo, algo terrible. Y hablando de eso, pues, ahí usted lo tiene escrito, pero vamos voy a aprovechar el momento para hacer ese señalamiento. Que dice, yo Jehová que escudriño la mente y el corazón para darle a cada uno conforme a sus hechos. El único que puede escudriñar nuestra mente es Dios. Satanás no puede escudriñar nuestra mente, no puede mirar nuestro pensamiento. Satanás puede meternos un pensamiento en la cabeza, pero no puede saber lo que estamos nosotros pensando. O sea, tiene sus limitaciones, tiene poder, pero está limitado. El Dios de nosotros es todopoderoso. El Dios de nosotros escudriña la mente y escudriña el corazón también. Entonces, esta situación que hablamos de la experiencia que vivimos en nuestras vidas, necesita ser sanado. Hablamos ya caminando un poquito más en el transcurso de nuestra vida, nuestra adolescencia, los traumas que se causan por las emociones y los sentimientos. El ser humano tiene una etapa donde va desarrollando de una a otra, de una a otra. Y en la etapa de la adolescencia y la juventud es cuando las emociones están todas revueltas, las neuronas, y se revuelve todo se revuelve, hermano. Entonces, entre col y col la lechuga, la importancia de instruir a nuestros hijos, instruirlos, no dejarlos al garete por ahí para abajo, hablarle a tiempo y lo necesario, para que entiendan que en la vida todo pasa. Y a veces a nuestros hijos no les enseñamos a lo que se van a enfrentar en la vida. Entonces, no le decimos, mira, la palabra lo dice, la juventud y la adolescencia, eso es vanidad, eso pasa. Pero no le decimos a nuestros hijos que eso pasa. Queremos obligarlos a que ellos hagan lo que nosotros no hicimos. No hagas esto, prohibimos. Porque yo fracasé y no quiero que mis hijos fracasen. Pero diciéndole que prohibiéndole no le estoy ayudando en nada, no estoy abonando a la causa. Pues si no quiero que fracase, ¿qué tengo que hacer? Comenzar desde temprano a enseñarle, la vida te espera esto, te espera aquello, te espera lo otro. Hay unas etapas que pasan, en la vida todo pasa. Tú dejaste los pañales hace tanto tiempo, ¿verdad que los dejaste? Pues entonces después, porque pasaste de esa etapa, va a llegar la etapa más difícil, que es la etapa de esa adolescencia donde los sentimientos, las emociones, mira, te vas al primer palo de mango que veas, te vas a enamorar de él. Y enseña a los muchachos, de la primera escoba que pase vestida, te vas a enamorar de ella. Entonces tienes que, sobre toda cosa guardada, guardar tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces no le enseñamos que esos son emociones y sentimientos que pasan. Y que tiene que esperar a que pasen esos sentimientos y esas emociones para que pueda tomar las correctas decisiones. Entonces esperamos a que la muchacha esté revuelta y enamorada y decirle, ese hombre no te conviene. Pues ya es tarde, ya el corazón se enredó. Y el corazón se fue a justa. ¿Por qué? Porque tenía que decírselo antes para que se preparara. No hacemos provisión y siempre estamos buscando remedio. Y a veces no hacemos una provisión para una enfermedad, después estamos buscando la medicina para esa enfermedad cuando la pudimos haber evitado. ¿Me siguen? Entonces, enseñar a nuestros hijos a enfrentarse a la vida es una responsabilidad y a veces ni nos damos cuenta y no lo hacemos. Lo triste del caso es que muchas veces en el evangelio pasa, porque que mucho le prohibimos a nuestros hijos, que mucho le exigimos que hagan lo que nosotros no hicimos, porque queremos que nuestros hijos hagan ahora lo que nosotros no hicimos cuando teníamos que hacerlo. Entonces no es una prohibición, es una enseñanza, es en una capacitación.
es llevándolos a entender en ese diálogo, y si no hay el diálogo suficiente, pues hay que buscar la ayuda necesaria para evitar que los traumas emocionales, sentimentales, son los que están afectando más la iglesia en este tiempo. Los traumas sentimentales. ¿Por qué? Porque en este tiempo que estamos viviendo, los matrimonios a duras penas llegan al primer año. Usted sabe lo que es eso, que yo estaba hablando con un muchacho y pasó una experiencia, y después él lo vio y habló con él también. Y él me dice, oye, tan poco tiempo que este muchacho tiene casado y como que le apesta la vida. Yo dije, ¿tú te diste cuenta? Él está casado y ni le importa. Y yo dije, eso lo vi yo cuando me habían dicho, mira que fulano se casó, que me dio la mamá, y yo dije, que ese sinvergüenza se casó y no me invitó. Y después, cuando lo veo, el gozo de un recién casado no lo tenía por ningún lado. Y cuando yo lo vi, le dije, ¿me dieron que te casaste? Sí, ya racho. Oiga, yo dije, no se le ve el gozo por ninguna parte. Y cuando él lo vio, que habló con él, que le presentó la esposa, él y me dijo, hermano, él como que está aborrecido. Sinceramente, como que yo lo obligarían a casarse a él. Porque este muchacho se ve, hermano, pero mire, yo sé que él nunca ha sido muy expresivo. Y yo lo conozco desde niño y siempre ha sido así. Pero, oye, una cosa es que tú no seas expresivo y otra cosa es que no se te ve ese gozo. Entonces, ¿qué situaciones hay? A veces, y no es porque, no es sencillamente porque hayan fallado. Uno de los graves problemas, de los mayores fracasos, es que me casé con quien mami quería. Mami quería a ese para mí. Y como ese era el que mami quería, yo me casé con ese. Y ahora el problema es que en el camino, mándaselo a mami. Mándaselo a mami, que era ya lo que lo quería. Entonces, estas situaciones están destruyendo. Mire, hermano, están destruyendo la sociedad, están destruyendo nuestras iglesias. Porque entonces estamos encontrando un sinnúmero de hombres irresponsables y un número grandísimo de madres solteras. Es la triste realidad. Y ese divorciarse de los hijos y divorciarse de la madre, entonces van destruyendo a dos en vez de uno. Y esa destrucción, esa herida, esa es la que Cristo quiere sanar. Cristo la quería evitar, hermano, porque hay un montón de gente que se han casado en el orden de Dios, como yo me paso diciendo. El hecho de que tu compañero o tu compañera te lo haya escogido Dios, no significa que vaya a triunfar. Porque aquí esto depende de los dos. O sea, Cristo tomó una decisión, pero cada uno de nosotros somos responsables de guardar y alcanzar los propósitos que Dios tiene. O sea, esto no es una varita mágica, que no es el que te tocó y olvídate que se va a hacer un príncipe. Ah, hermano, porque todos los matrimonios no son fáciles, ninguno. Ninguno es fácil. Pues estamos hablando de dos personas con dos caracteres diferentes, con dos crianzas diferentes, que se van a juntar para vivir toda la vida. Hermano, y en la primera semana ya las cosas están caminando como que... No. Entonces estamos... O sea, que tienen que ir acoplándose para vivir juntos hasta que la muerte los separe. Ahora la muerte dice, no me dan break, los separa el juez. La muerte dice, ya no tengo trabajo. Porque ninguno llega acá para que yo lo separe. Entonces, antes de llegar donde mí se han separado. ¿Por qué alto nivel de separación aún entre matrimonios cristianos? Problemas que hay.
hay heridas que no se sanan. Y se afectan, hermano, aunque usted no lo crea, se afectan muchas veces de diferentes maneras estas situaciones que venimos arrastrando, porque lo que le proyectamos a nuestra familia, lo que proyectamos a nuestros hijos, no es lo que decimos, sino lo que hacemos. Y lo que hacemos es lo que los afecta más de lo que decimos. Porque cuando, pues, el mismo, esto no es nuevo, porque el mismo Jesucristo dijo, le dijo a las multitudes en la cátedra de Moisés se sientan los fariseos y los publicanos, y se sientan a dar cátedra allí de todo lo que saben. Jesús les dijo, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque ellos dicen, sí, están diciendo, la palabra dice, pero ellos no lo están haciendo. Y es de la manera que una ocasión decía, la anécdota, que el niño le decía al padre, es tan duro lo que haces que no puedo oír lo que dices. Se oye tan duro lo que tú haces que yo no puedo oír lo que me estás diciendo. Y entonces en esta situación nosotros vamos dando cuenta que se van formando unas situaciones en la vida, y como dije, nos quedamos ahí donde estamos hablando, los divorcios, cómo se afectan esas criaturas, cómo se afecta tanto el hombre, la mujer y los hijos que hay en el medio, que los más que se afectan son los hijos, porque son los indefensos. No quiere decir que la mujer, porque sea fuerte, que tenga capacidad, sea madura, no se afecta. Se afecta, y muchas veces para poder recuperarse se tiene que sanar. Si no se sana, nunca va a recuperar. Entonces va a otro matrimonio y fracasa en el otro también, porque no se sanó. Porque todo el mal que sufrió con aquel, ahora a lo mejor ahora tiene un esposo bueno y lo maltrata. Porque como no se sanó de las heridas que le causó el otro, entonces el que tiene ahora, que a lo mejor es un hombre bueno, lo está maltratando de una manera u otra, a la inversa. Puede ser un hombre que tuvo una mujer, la circunstancia, cada cual cuenta el cuento a su manera. Ahí nadie puede meterse a decir que quién tuvo culpa o quién dijo de tener, porque cada cual cuenta el cuento a su manera, y el único que sabe las cosas como son es Dios. Los demás pueden especular. Cada cual, todo el mundo se va a defender. Es como yo he dicho muchas veces, hermano, usted pregunta, ¿cuántos están heridos? Todo el mundo está herido. ¿Cuántos han causado heridas? Nadie ha causado heridas. Yo no. O sea, todo el mundo cuenta, me hicieron. Usted nunca escuchará el testimonio de decirle a alguien, mire, yo hice y dejé de hacer. Usted, todo el mundo siempre va a encontrar a alguien que le va a contar, mire hermano, que a mí me hicieron, y a mí me hicieron. Entonces, ¿y tú has hecho algo? Nah, yo no he hecho un canal. Entonces, está el que recibe las heridas, pero el que las hace. Mire hermano, el que hace la herida es el más enfermo que está. Porque hizo una herida aquí, hace otra herida allá, hace otra herida allá. Hay que quitarle el cuchillo al que lo tiene. Entonces, para quitarle el cuchillo al que lo tiene, necesita sanarse. Porque va por el mundo haciendo heridas y no se reconoce que está causando males. Entonces, si no se reconoce, pues nunca va a tener la oportunidad de ser sanado. ¿Por qué? Porque sencillamente va por la vida causando heridas. Entonces, cuando hablamos de aquellas heridas que hemos guardado en el inconsciente, y en el inconsciente hay un lugar que se conoce como el área de represión, donde reprimimos aquello que nos molesta, lo reprimimos y lo metemos en una cajita fuerte allá en lo último de lo inconsciente. Porque a veces usted se habrá dado cuenta que, o tal vez lo ha visto en una película, alguna situación, que cuando alguien toca eso, no hablemos de eso. Seguida ponemos una cortina, no hablemos de eso. Y usted lo ve en esa serie y un montón de cosas que cuando están tratando, no quiero hablar de eso. Y entonces, de eso hay que hablar. ¿Y con quién hay que hablar? Pues con Dios. O sea, acuérdense que estamos hablando de sanidad interior y el único que conoce la mente y el corazón es Dios. Entonces, cuando hablamos de esa sanidad interior, tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a llegar hasta las últimas consecuencias. Porque para poder llegar a esas últimas consecuencias tenemos que ir de la mano de Dios. Porque el que conoce nuestro interior es Dios. Entonces,
para identificar dónde está la herida, para que la herida pueda sanar, pues entonces tenemos que llegar allí, al lugar donde se causó esa herida en nuestras vidas. Un hijo despreciado es un hijo que cuando crezca va a estar lastimado y no va a saber por qué. Porque usted, mire, los niños, es a usted que si yo le pregunto, dame una pregunta sencilla. Yo le pregunto, ¿cuál fue lo que usted se desayunó el viernes? Hoy es lunes. Imagínese, y usted empieza para atrás, a pensar que me desayuné y a lo mejor ni se acuerda. Los niños pues van creciendo y van guardando y dejando un montón de cosas atrás. Máximo aquellas cosas que le causaron las heridas se van quedando escondidas. Pero aun cuando estén escondidas, afectan nuestra conducta, afectan nuestro carácter, afectan nuestro comportamiento, afectan nuestro crecimiento espiritual, afectan nuestra vida en Dios, y tal parece que no está pasando nada, pero está pasando. Y como está pasando, tiene que haber una sanidad interior. El testimonio que contaba de un hombre que en un seminario de sanidad interior ni se imaginaba que tenía aquella herida en el corazón, hermano, porque aquella herida la había guardado tan profunda. Y este hombre, cuando era un niño, su papá se murió. Y entonces, cuando su papá se muere, la influencia de los abuelos están puestos para hacer bendición, y muchas veces son causa de herida en los nietos, en los hijos, en los yernos también. Entonces, los abuelos, por parte de padre, se quedaron con la mamá y con los hijos. Yo no sé no sé si era ese nada más, pero se quedaron en casa de la abuela. Entonces los abuelos tenían el control de la vida de los nietos y de la yerna que estaba viviendo con ellos. Hermano, esto es peligroso. Destruyen, hacen daño. Queriendo hacer un bien, hacen un daño. Entonces, pues, pasaron un par de años y la viuda, como estaba viuda, tenía todo el derecho de la vida para rehacer su vida. Ya, hermano, hay unas cosas que se caen de la mata. Pero entonces la viuda está viviendo con los padres de su difunto esposo, que le están manipulando la vida, controladores. Entonces un día salieron para el parque, él salió con su mamá, y en el parque la pasó bien y más, porque ya la mamá se estaba enamorando. Y en el parque pues se encontró con fulano, y allá estuvieron en el parque y la pasaron de maravilla. Cuando llegaron, los abuelos llamaron al muchachito y empezaron a interrogarlo. Es una práctica, déjeme decirle, hermano, una práctica vergonzosa. Que usted coja a un niño para estar interrogándolo, para hacerlo partícipe de la maldad que usted tiene en su corazón. Eso es algo vergonzoso. Que uno tenga que usted coja a un niño para preguntarle, mira, mire, ¿y dónde tú estabas? ¿Y con quién tú estás? Hermano, eso es una vergüenza. No cometa ese error nunca. Y si lo estaba haciendo, de esta noche para adelante, que no lo haga más. Porque eso es una vergüenza, eso es dañino. Mira, hermano, y cuando, ay, te gozaste en el parque, y que si aquello, que si lo otro, ¿y con quién estaban en el parque? Pues allí estaba fulano, le dijo el nene. Ay, estaba fulano, sí, estaba fulano, y mami estaba hablando con fulano, y yo estaba jugando, y que me falta. Hermano, los abuelos le recriminaron a la yerna por qué se estaba viendo con fulano en el parque. La yerna no tuvo, la pobre, la capacidad, porque entonces, como vive en la casa de ellos, la hacen dependiente de ellos para manipularla. Y muchas veces, eso pasa, bueno, sí, porque es una realidad. Eso es lo que pasa muchas veces con las mujeres maltratadas, que los hombres le hacen ver que sin ellos ellas no son nada. Entonces están sometidas al maltratante toda la vida, porque si me voy de casa, ¿para dónde voy a ir?
¿Qué voy a hacer? ¿Con qué me voy a mantener? ¿Con qué me voy a...? Entonces la mujer maltratada se va para allá, la meten en la casa Julia de Burgos. Allí no ven nada, allí no tienen nada. Y dice, pues por lo menos aquel sinvergüenza me da casi comida. Y vuelven para el sinvergüenza. ¿Por qué? Porque el sinvergüenza le dijo, sin mí tú no vas para ninguna parte. Las hacen dependientes de tal manera que las anulan, que dicen, no puedo, porque ¿con qué voy a pagar esto? ¿Con qué voy a pagar lo otro? ¿Con qué voy a vivir? ¿Con qué voy a comer? Entonces la tienen sometida. Entonces esa misma actitud tenían estos abuelos. Mira, hermano, cuando empezaron a reclamarle a esta mujer, se formó una discusión de grandes proporciones, porque la mujer, el asunto, bueno, una gritería, un revolú, le gritaron, la mujer gritó, bueno, el asunto fue que al rato la mujer se quitó la vida. Y el hijo cargó la culpa de que su mamá se había quitado la vida por haberle dicho a los abuelos lo que él le dijo a los abuelos. Este muchacho cargó con esa culpa por 30 años. Guardada en lo profundo de su corazón. Guardada la culpa de que por culpa mía mi mamá se quitó la vida. Muchachito, pues él piensa, el culpable fui yo. Porque si yo no le digo que fulano estaba allí, pero él no se lo dijo porque ellos se lo preguntaron. Llevaron al muchacho a que le causaron una herida tan profunda al muchacho, que aquella herida lo marcó, aquella herida lo anuló. El muchacho lo que quería era correr el monte, ser un drogadicto, ser un perverso, un montón de cosas, pasó un montón de malas experiencias, porque quería castigarse a sí mismo. Y en su inconsciente sentía el deseo de castigarse por la culpa que llevaba de que su madre se había quitado la vida. Hasta que recibió sanidad interior. Allí entendió que él no había sido el culpable, porque aquello lo había escondido tan profundo. Y en la administración de sanidad interior salió a flote, y cuando salió al flote, entonces fue que lo entendió ya adulto. No, porque no había querido mirarlo. No había querido mirar aquella herida que tenía allí escondida. ¿Por qué? Porque cada vez que la miraba le daba dolor. Volví, digo, 60, hermano, pues mire, esto es tan terrible, que mientras voy hablando, cada vez que veo a ese hombre, que lo vi llorando, 63 años, y todavía no ha soltado el muerto. Una herida puede durar toda la vida. Hay gente que mueren sin ser sanado, y ese hombre está viejo, hermano, porque si está, en el año 51 estaba en el ejército, póngale que tuviera 18 años, 18 y 63, 81. O sea, toda una vida cargando con una culpa que él, mire, él no tuvo la culpa de soltarlo, estaba muerto. El hombre tiene que ir allí, a aquel campo de batalla, y ir con Jesucristo al campo de batalla a soltar a aquel muerto. Porque el hombre estaba muerto, él no podía hacer nada por él. Miren, para que usted vea hasta dónde llega la magnitud de una herida. El hombre estaba muerto, él no podía hacer nada, pero estaba confrontado con aquel momento de tensión y de emoción y de nerviosismo. Y él lo que quería era traerse al muerto, hermano. ¿Qué podía hacer cargando con muertos? No podía cargarlo muy lejos, estaba en un campo de guerra. Si llega a ser un enfermo, un herido, pues entonces, pero mire, hermano, cómo son los traumas que llevan a la gente. Aquellas lágrimas hablaron mucho, y yo decía, Dios mío, qué cosa increíble. Me dio una cosa, me dio una pena tan grande. Si hoy que vamos a ministrar sanidad interior, si este hombre pudiera estar en esa administración, porque mira cómo tiene esa herida en lo profundo de su alma. El alma se hiere. Entonces muchas veces nosotros a veces cantamos coritos. Mire, hermano, hay cristianos que viven una vida de frustración, y usted lo ve que el gozo no aparece por su rostro. A veces usted ve un culto, todo el mundo se goza, y dice, oye, pero con la unción que había, todo el mundo se gozó. Y ese hermano, y esa hermana con esa cara como que con ellos no era, como que no estaban en el culto. Porque hay necesidad de ser sanado. El otro día hablábamos de una experiencia.
donde una mujer gritando decía que su hermano, una mujer ya grande, que su hermano la había violado cuando chiquita. ¿Y por qué lo dio con tanta rabia y con tanto coraje? Porque estaba herida. Esa herida estaba guardada allí. Hermano, y toda la vida callada, y toda la vida callada. Llegó un momento que la herida explotó, y la herida explotó por donde no tenía que explotar. El daño que se hace. Porque si se hubiese trabajado el caso antes, los que venían detrás no hubiesen tenido que pasar la experiencia que han tenido que pasar y que han sido víctimas ahora de una herida sin ninguna necesidad. Ejemplo, mire, sencillito. Si la muchacha, la mujer, la violó su hermano cuando tenía 13 años, ahora que tiene 40, que tiene hijos, entonces si aquello lo hubiesen resuelto allá, estos hijos ahora no tendrían que enfrentar este trauma que están viviendo, porque ahora su maíz dice que su hermano la había violado. ¿Están viendo? Vamos entendiendo. O sea, una herida que tuvo que haber sido sana, porque cuando tenía que haberlo dicho no lo dijo. ¿Y por qué no lo dijo? Por los temores, por el miedo que se mete. Los pedófilos, los violadores, le dicen a sus víctimas, y si dice algo te mato. Y si dice algo golpea a tu mamá. Y si dice algo te da una represalia. Entonces, ¿qué hacen? Los atemorizan. Entonces, cuando llegan todo ese montón de temores, entonces se trancan. Y cuando se tranca, esa herida se queda ahí, cuando esa herida necesita ser sanada. Y si esa herida no se sana, entonces vamos a encontrar un sinnúmero de dificultades en el caminar. Así que vamos ahora a seguir bregando con el asunto de las heridas. Hablamos de las heridas de un matrimonio, de un divorcio, las heridas que se cogen en el camino, las heridas de la traición. Esas heridas de la traición, hermano, son malas. Y no estamos hablando solamente de la traición en medio de un matrimonio. Estamos hablando de la traición de alguien en quien tú confías. La herida de aquella persona que tú le confiaste a tus hijos y te los maltrató. Y tú creyendo que te los estaba cuidando bien y te los maltrató, y cuando te enteraste que te maltrataron tus hijos, cuando tú creías que te los estaban cuidando. La herida de la falta de amor. Hay cosas que, como digo, hay unas necesidades que son básicas en la vida del ser humano. Hay unas necesidades básicas, la necesidad de cariño, la necesidad de afecto, la necesidad de amor. Entonces, si esos elementos, esas necesidades no se suplen, pues nosotros corremos el peligro de entrar dentro de una etapa donde vamos a ser lastimados. Hay gente que no pueden dar amor porque nunca lo recibieron. Y tú ves que esa mujer es seca, ese hombre es seco. Porque si no recibió el amor, ¿qué sabe lo que es eso? ¿Sabe? Y hay gente que, hay veces que le quieren sacar los ojos a ese hombre para que le dé el amor que la mujer necesita, y él no se lo puede dar porque él nunca lo recibió. Entonces, ¿qué necesita? Pues ser sanado, porque tal vez nunca recibió el amor de papi ni de mami, pero desde que te convertiste a Cristo, ¿cuánto amor no has recibido de Dios? Entonces, no podrás dar del que mami y papi no te dieron, pero puedes dar del que Cristo te ha dado. Y dice que el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Entonces, cuando miramos otra cosa, muchas heridas causan que no seamos agradecidos. Hay gente que vivieron unas experiencias que no saben agradecer porque le trancaron el corazón. Y entonces en Cristo llegan a Cristo y nunca le quieren agradecer a Cristo ni la salvación que le ha dado. No saben lo que es agradecer. Entonces el amor de Dios se ha manifestado en sus vidas y no pueden agradecer el amor que Dios le ha dado. Entonces el amor de Dios no está fluyendo por su ser porque se quedó ahí. Se quedó ahí y Dios nos ha puesto para darle ese amor que Dios nos ha dado. Aleluya. Y si Dios nos ha dado ese amor en abundancia, es para que nosotros podamos darle a otro el amor de Dios.
Y el amor de Dios no significa que seamos alfombra para que nos pisen. Hay dos cosas. Sí, hermano, todas las cosas tienen su orden. Porque la gente piensa, no, porque tú eres cristiano. Ajá, te tienes que plantar ahí para yo pasar por encima de ti. Dice, yo me planté una vez, pero por poco me rompen la espalda. Así que si quieres caminar, camina por el piso que está duro. Por encima de mí no tienes que caminar. Entonces a veces que la gente piensa que tiene que estar subyugado y sometido a alguien, porque siempre le dijeron, tú no sirves para nada, tú no sirves para nada, tú no sirves para nada. ¿Cuántas veces le decimos a nuestros hijos, es que tú no sirves para nada? Y él me dijo, crece, y como yo no sirvo para nada, pues no valorizan ellos su propia vida, porque nosotros como padres le enseñamos que ellos no servían para nada. Y cada cosa tiene que tener su justo valor y su justa comprensión. Cuando hablamos de heridas, hablamos de un proceso para sanar la herida. Hay heridas mire, que con un poquito de alcohol y un poquito de agua oxigenada y un chispito, pues déjala que se sana sola. Pero hay otras heridas que hay que hacerle unos puntos de mariposa. Un poquito de esparadrapo para aquí y para allá, le hace unos puntos de mariposa y resuelve. Hay otras que hay que cogerle puntos. Y hay otras que hay que operarla. Entonces la magnitud de la herida, mira, óigame esto bien clarito y detenidamente. Nadie le puede dar el valor que tú le das a tus heridas, sino solamente Cristo. Más nadie. El único que puede medir lo que tú sientes con esa herida, porque tal vez tú me dices, mira hermano, la herida casi me dieron una herida en el corazón que se me ve casi la espalda por detrás. Y yo te digo, ay chacha, si con eso, con una curita, eso se te sana. Una curita porque no soy yo. ¿Usted me está entendiendo lo que estamos hablando? El valor de tu herida lo sabes tú y te lo comprende Dios nada más. Por eso hay cosas que no se pueden contar a nadie, porque esas son changuerías tuyas. No son changuerías, porque a quien le hicieron la herida fue a ti. Pues son changuerías. Entonces, como Dios te conoce y le da el valor que tiene esa herida, te va a sanar la herida de acuerdo al valor que tiene esa herida. Porque si es cuestión de operación, te va a operar enseguida, no te va a pasar, no te va a mandar a poner una curita. Porque cada cual valoriza lo suyo, lo ajeno no se valoriza casi nunca igual. O sea, que en la perspectiva que estamos hablando, la herida que pueda haber dentro de ti, el valor lo conoces tú y tiene valor para Dios, y Dios le va a dar el valor que tiene, y la sanidad va a ser de acuerdo al valor que tenga la herida. Vamos aquí. La forma de recibir y percibir esta sanidad es un proceso por medio de la oración, en el cual reconocemos esas heridas y la cura para esas heridas es el perdón a quien nos las causó. Cuando hablamos de perdón, óigame bien claro, hermano, porque hay muchas veces que la gente anda pidiendo perdón sin ninguna necesidad, pero es bueno que entendamos una cosa, porque si usted lo pidió porque quiso, no porque no hay ninguna obligación. Cuando hablamos de perdonar, estamos hablando de desprender nuestro corazón el mal sentido hacia quien nos causó la herida, y no estamos hablando de irle a pedir perdón a quien nos causó la herida. ¿Me entendió? Perdonar no significa que yo voy a andar a aquel sinvergüenza que me causó una herida a pedirle perdón. Eso no es, hermano. Usted no tiene que pedirle perdón si es un sinvergüenza. Es perdonar, es la presencia de Dios. Es estar en esa oración y con reconocer, Señor, mira para allá. Cuando me hicieron esto, hay un procedimiento
que nosotros vamos a mirar ya mismo el procedimiento, que esa es la parte del procedimiento, la asignación, que como dije, vamos a estar ministrando sanidad interior hoy, mañana es el plano personal y el miércoles es la finalidad de lo que estamos hablando. Porque ahora mismo si usted dice, fulano que hizo esto y se murió, entonces usted va a ir a buscarlo allá para pedirle perdón. Perdonar significa un acto entre Dios y uno. Usted no tiene que ir a buscar quien le hizo daño para decirle te perdono, tampoco, porque lo que va a hacer es buscar problemas, es levantar situaciones, y entonces si le hicieron una herida le van a hacer 3 ahora. ¿Sí? Le van a hacer 3. ¿Vale? Son cosas bien tremendas. Mire, Dios lleva a uno a unas experiencias. Yo recuerdo, mientras estábamos pastoreando en New Jersey, Dios nos habló un día. Y en medio del culto, Dios usó a un varón que estaba allí. Y el Señor me decía, mira, están hablando de ti. Y son mis siervos los que están hablando de ti. Y están hablando de ti porque están errados. Pero mi ángel los va a visitar en el lecho y van a venir a pedirte perdón. Porque están hablando de ti, pero son mis siervos. Así me dijo Dios, me dijo en público. Hermano, mire, cuando se acabó el culto, allá veo yo que hay 2 hermanos que están allá, un teque. Pero pasé por allí y estaban hablando hacia afuera. Entonces, una hermana le está diciendo a un hermano, diciendo, pero es que tú eres bruto. Le dice la hermana, porque si Dios lo que le dijo fue que estaban hablando de él y eran siervos de Dios. Es una vergüenza, hermano. Yo como Dios me sentiría avergonzado de decir que un siervo mío está hablando mal de otro. Eso es una vergüenza. Eso fue lo primero que yo pensé. Dios mío, es un bochorno. O sea, entonces me está diciendo Dios, son mis siervos, como quien dice, ten cuidado. ¿Entiendes? Déjamelo a mí lo que está diciendo Dios. Entonces la hermana está hablando con el hermano y le está diciendo, porque si hubiese sido por algo que él le hizo, Dios le hubiese dicho que por lo que tú hiciste o dejaste de hacer. Pero Dios le está diciendo, están hablando de ti, son mis siervos, pero yo los voy a visitar y yo los voy a corregir, está hablando Dios. Y él estaba alzado, pues dice, no, porque si están hablando de él fue porque él hizo algo. Y yo dije, yo Dios, todo el mundo sabe que él estaba hablando de mí. Se echó Dios solo. Entonces la hermana le decía, pero es que tú eres bruto. Si fuese algo que él hubiese dicho, Dios se lo hubiese dicho. Pero tú no oíste lo que Dios le estaba diciendo. Él quería justificar el que estaban hablando de mí, a los que estaban hablando de mí, porque él era uno de ellos y había un convito que estaban hablando de mí. Y yo le dije al Señor, Señor, yo sé quiénes son porque como las cosas del Espíritu sabes cómo son, que tú sabes que Dios te deja, tú no tienes que estar preguntando nada y el Espíritu te deja ver. Sí, hermano, porque el Espíritu no es más que para estar hablando lengua y danzando. El Espíritu te guía, el Espíritu te enseña, el Espíritu te revela, el Espíritu te habla. Mira, hermano, yo le dije al Señor, Señor, como fue delante de ti que hablaron, para acá no los traiga a pedirme perdón, yo los perdono, déjalos por allá, porque como yo conozco a 1, 2, a 3 de ellos, y sé que son unos sinvergüenza, si tú los mandas a pedirme perdón, van a aprovechar la oportunidad para decirme, mira, perdóname porque dije esto y esto y esto y esto de ti. Y van a aprovechar el viaje para descargar toda la maldad que tienen en su corazón. Así que para acá no los mandes, quédate con ellos, son tus siervos, ponles vergüenza. No, hermano, esto es un asunto que, no, usted va donde Dios, hermano, usted habla con Dios en claro, en blanco y negro, y Dios entiende a uno. Yo le dije, Señor, fuiste tú que lo oíste, fuiste tú que los viste, así que te pidan perdón a ti, no me los mande para acá, Señor, porque es que se van a aprovechar y yo no quiero saber lo que hablaron de mí. Y me van a decir, hablé esto, van a aprovechar el viaje. Y en vez de pedir perdón, porque muchas veces la gente te viene a pedir perdón y es para hacerte una herida más grande. Porque tú te imaginas. O alguien te dijo, pero tú no vas a escuchar. Alguien te dijo, vuelvo y repito, cada cual cuenta el cuento a su manera. Y vino alguien y te dijo, fulano dijo, y se aprovechó y dijo lo que fulano dijo y lo que quería decir también. Entonces usted no puede estar creyéndole a todo el mundo. Pues entonces usted mire, lo oyó Dios, que lo corrija Dios.
Y es porque son tus siervos. Entonces después ellos se van felices de la vida diciendo, le pedí perdón y les dije un montón de cosas. Entonces yo tengo que bregar con todo lo que ellos dijeron cuando vinieron a pedir perdón. ¿Usted me está entendiendo? Entonces por eso yo estoy diciendo, hermano, el que le ofendió, usted no tiene que ir a pedirle perdón, ni mucho menos decirle que lo perdona, porque la herida está causada aquí, y quien la va a bregar con esa herida es Dios. Entonces Jeremías 30:17 dice, mas yo haré venir sanidad para ti, y sanaré tus heridas, dice Jehová. Ahí el texto está ahí, póngale está en el panfletito, pues aproveche el texto para que le ponga la cita. Es el primero de la página cuando usted la abre. Entonces, la sanidad la va a producir Dios, no soy yo. Entonces, como Dios es el que va a producir esa sanidad, nosotros vamos a 30:17. Y él sana a los quebrantados de corazón y sana sus heridas. Salmo 147:3. Ese es el segundo. 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y sana sus heridas. Jeremías 17:14 dice, sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Hemos sido salvos. Ahora resta que seamos sanados. Y Dios está presto para sanar nuestras heridas. Tiene capacidad para sanar nuestras heridas. Porque en Isaías 53 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Hay doble sanidad, habla doble sanidad, dice, por sus llagas fuimos curados. Y habla de que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Las heridas espirituales nos roban la paz. Entonces el castigo de nuestra paz fue sobre él, pues él tiene la capacidad necesaria para poder sanar nuestras heridas. Y él dice, y he aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y verdad. Jeremías 33:6. Lamentaciones 3:25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. O sea, tenemos que buscar esa sanidad. Lamentaciones 3:25. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Entonces, tenemos nosotros que buscar esa sanidad. Sabemos que no va a ser un proceso fácil, por cuanto hay resistencia, hay dolor, tocar la herida. A veces usted va al médico para que le toquen la herida y usted no quiere que lo toquen, y me hablaban de una joven que le montaron una jeringuilla, una aguja bien grande, y no se quería dejar pullar. Porque le dolía. Entonces el dolor hace resistencia. Usted no quiere, o sea, es para sanarlo, pero usted no quiere que se lo toquen esa herida porque le va a doler. Pero es necesario que aunque duela, hay que tocarla, porque para sanarla a veces hay que exprimirla. Hay que sacarle el pu. Y hay heridas que, mire, que crean un pu. Hermano, es una cosa terrible. Mire, cuando usted está, mire, qué cosa terrible, hermano. Cuando usted en el matrimonio le saca trapo sucio de 20 años atrás,
Usted no estaba sano. Usted no estaba sano. Lo tenía escondido guardándolo para el momento donde lo pudiera sacar. Y entonces esa herida la usa como una arma para herir. Y hay heridas que se producen solas. Hay heridas que se producen solas, hermano. Y uno se queda asombrado. Me explico. Usted se hirió por algo que dijeron y no se lo dijeron a usted. Esa herida se hizo sola. El otro día yo estaba fregando en la cocina y tenía un cuchillo amolado. Entonces en un momento dado cogí el cuchillo así, no estoy picando nada, pero cuando hice así, ¡pam!, me corté. Y el cuchillo lo tenía aguantado nada más. Cuando metí la mano para el otro lado, me llevé el cuchillo enredado. No fue que el cuchillo me cortó, fue que yo me corté con el cuchillo. Y hay heridas que se hacen solas, pues yo no estaba cortando nada, o sea, no había razón para cortarme. Que me quedé con el cuchillo en la mano y me puse a hacer otra cosa y allá me llevo un canto. Y hay heridas muchas veces que llegan a nuestras vidas. Nosotros la cogimos y como dicen en el barrio, por carambola, porque no era para mí, yo la cogí. Ah, mira lo que dijo fulano, mira que sea. Pero fulano te dijo a ti. Sí, me lo dijo porque me estaba mirando a mí cuando lo dijo. Y no se acordó que fulano era visco y estaba mirando para allá. Sí, hermano. Sí, llegan a veces por carambola porque uno fue las cosas para uno personal y se lastimó uno mismo. Decía el salmista en el Salmo 34:4: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Hay que buscarlo entonces. Entonces, como que hay que buscarlo. No es todo de aquí, eso es lo que va a repartir ahora. Hay que buscarlo. Mire. Ajá. Jeremías 17:14. Estos son para la parte de mañana. Mañana no hay culto, así que por la noche usted puede tener un ratito. Y en ese ratito y usted le va a decir a Dios: vamos para el quirófano. Vamos para la búsqueda. Entonces usted le va a decir: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. La hoja es una hoja seca, una hoja en blanco. Por detrás fue que tenía unas hojas allí y las aproveché. Lo que está por detrás no tiene que ver nada. Bueno es Jehová los que en él esperan, al alma que le busca. Si el alma quiere ser sanada, tiene que buscar a Jehová. Entonces usted va a sacarlo. Puede hacer esta misma noche si quiere y sale de eso. Entonces usted va donde Dios y dice: Señor, vamos a examinar. Vamos a buscar qué es lo que hay allá en lo profundo de mi corazón. Señor, yo quiero saber las heridas que están guardadas en mi inconsciente. Y hay unas que yo las sé y esas las voy a apuntar. Usted las va a apuntar aquí. Aquí. Escriba, porque usted va a descargarse. Cuando usted escriba, si el papel no lo coge por letra, y si faltan papel, usted busque papel. Olvídese de eso. Si el asunto, bueno, si no tiene ninguna, dichoso. Sí, si no tiene ninguna, dichoso. Porque están las que se hacen, las del diario vivir, las malas acciones que nos hacen, la traición en el engaño. Cuando nuestros hijos cogen y descargan un montón de cosas y nos dicen un montón de cosas por despecho, ese corazón se lastima. Uno dice: Señor, tú sabes que no es verdad lo que está diciendo mi hijo.
me dijo eso porque tenía coraje y se descargó conmigo. Esas son de las fresquecitas, de las últimas, las del diario vivir, las cotidianas. Esas heridas cotidianas que si no las atendemos nos van a dar problemas después. Porque mire, a veces usted dice, ay hermano, pero si eso fue que me hinqué con una espinita, una rosa, era para mañana para que usted vea cómo va a estar hincona. Y fue una hincana más que se dio. Mire hermano, cuando nosotros miramos a través de la palabra del Señor, y ya estamos terminando con esta parte, pero lo otro es para Romanos 12. No, perdón, Romanos 12 no. Vamos a checar Romanos 12, sí. Y después chequeamos la otra y terminamos con esta parte. Romanos 12. Del 17 al 21. Que dice, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Oiga eso. Si es posible. Y en cuanto dependa de nosotros, nos llama a Dios a estar en paz con todo el mundo. Y para estar en paz con todo el mundo, tenemos que estar sanos. Usted agota los recursos. Si hay alguna persona que no quiere estar en paz con usted, eso no es problema suyo. Usted me está entendiendo. Usted no puede obligar a nadie a estar en paz con usted. Hay gente que hace lo malo y tú se lo señalas y se molestan más. Porque quienes están haciendo lo malo son ellos. Entonces, a nosotros nos toca, a ti te toca, pues estar en paz. Tú. Yo estoy en paz, yo no tengo problema. Ahora el otro día de una vida y hermano, y son cosas muchas veces, mire, cuando uno va entrando dentro del propósito de Dios. Porque Dios es el que nos llama a todo esto. Este es el carácter y la conducta de los cristianos. Un cristiano supone que esté en paz con todo el mundo. Un cristiano se supone que no pague a nadie mal porque le hagan un mal. Y hay cristianos que están esperando y dicen, como dice, te la estoy engordando, te la estoy engordando. Y cuando encuentran el momento, descargan todo lo que tienen en el corazón. Y eso es veneno. Y ese veneno que está guardando en el corazón, si Cristo viene, se queda con el veneno en el corazón, porque ese veneno está ensuciando su corazón. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, 12:17 en adelante, hasta el 21. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Usted se acuerda que Dios viene hablándonos que cambiemos la atmósfera, que seamos instrumentos de cambio? O sea, es un reto. Es un reto para hacer las cosas como Dios quiere, hermano. No es fácil. Usted tiene que estar hablando con una persona que usted sabe que barrió el piso con usted. Lo menos que sabe es que usted lo sabe. Y usted está hablando, Dios te bendiga. ¿Y cómo está? Y está todo bien. Y yo me alegro, un beso, un abrazo. Sigue para adelante. ¿Ah? Y lo menos que sabe es que usted sabe todo lo que Dios de usted. Pero el problema está en que tal vez si usted no le dijo nada y fue y se lo dijo al vecindario, peor. No paguéis mal por mal. Porque entonces fuiste y lo difamaste, y la difamaste delante de todo el mundo, delante de todo el barrio, difamaste a ese que te hizo mal y está tan mal tú como él. Entonces son dos que están mal en vez de uno. Entonces si alguien va a andar mal, que no sea yo. Si alguien va a andar mal, que no sea tú. Entonces para no andar mal, tenemos que seguir las instrucciones y los consejos de Dios. Tenemos que tener el corazón sano. Hermano, porque no es fácil. No es fácil cuando tú sabes a alguien que te ha vituperado. Y alguien que ha dicho toda clase de mal de ti, mintiendo. Esa es la bienaventuranza más amarga, hermano.
la bienaventuranza más amarga es esa. Porque la palabra dice que somos bienaventurados cuando digan toda clase de mal contra nosotros mintiendo. Pero cuando dicen toda clase de mal que nosotros, que es verdad, no somos bienaventurados, somos unos malditos. No hay bienaventuranza alguna. Entonces tenemos que tener el cuidado. Hermano, si el corazón no está sano, no está limpio. Y si el corazón no está limpio, hay problemas. Entonces vamos para Hebreos, y con esto terminamos en esta noche. Y hemos ido, realmente que Dios hace cosas terribles. El Dios de nosotros es un Dios que dice la palabra hacedor de maravillas. Hebreos 12 también. Y del 12 al 15. Hebreos 12 del 12 al 15. Dice, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. La raíz de amargura impide que uno sea salvo. Eso lo dice ahí. Eso se nota clarito ahí como lo dice. Porque si dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Y si usted no alcanza la gracia de Dios, ¿cómo va a ser salvo? Que brotando alguna raíz de amargura. Peligroso. Por eso el perdón nos libra y nos mantiene el corazón limpio de las raíces de amargura que puedan salir en el camino, hermano, porque estamos hablando, vuelvo y repito, lo que usted siente, eso hay que darle el valor que tiene, porque es usted el que lo está sintiendo. El hecho de que yo no lo sienta, digo, eso, no puedo decirle que eso no es nada. Eso necesita la atención necesaria, porque fue usted que le hicieron el mal, fue usted el que le hicieron el daño, que tiene esa raíz de amargura. Y esa raíz de amargura lo que hace cuando habla, ¿qué habla? Amargura, porque eso es lo que tiene dentro del corazón. Entonces contamina a otro con lo que usted le dice. Hemos hecho el ejemplo muchas veces. El hecho de que usted tenga, que yo tenga un problema con Johnny, no quiere decir que tú lo tienes que tener, porque el problema fue entre nosotros dos. Los otros días hablé de eso aquí. Pues es un problema entre nosotros, porque tú estás metido a presentar lo que no te importa. Entonces, ¿por qué tú estás enojado conmigo si el problema fue con él, entre él y yo? O sea, tú te metes ahí de presentado. Entonces está, o sea, dice la palabra que ninguno padezca como homicida, como ladrón o por entremeterse en lo ajeno. Entonces vas a sufrir padecimiento por estar entremetido en lo que no te importa. Porque un problema de ellos dos, resuélvanlo ellos allá. Eso, yo no tengo que ver nada con eso. Mi amistad contigo es una amistad y mi amistad con él es otro. O sea, no procures que yo me enoje con él porque tú tienes problemas con él, y no procures tú que yo me enoje con el otro porque ustedes todos tienen problemas. Son sus problemas, no son los míos. Seguimos nosotros en la amistad, O sea, el problema de ustedes no puede afectar mi amistad con ninguno de los dos. Eso es orden de Dios. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios nos llama a mantenernos en una pureza y en una integridad. Porque si ustedes tuvieron un problema, ¿por qué tuvieron el problema? Yo no sé. Y como no sé, no me voy a meter ni a ser árbitro, ni a estar mirando y señalando a uno y estar con uno con el otro. Mira, eso pasaba en la escuela. No te juntes con esa, con ese, que ese, las muchachitas que eran más bochincheras. No te juntes con esa que no quiso jugar con mi muñeca. Y allá venía la muchachita, no te miro porque tú no quieres prestar la muñeca aquella. La muñeca es de ella y se presta a quien le dé la gana. Tú no te vas a juntar por ella porque no le prestó la muñeca a la otra. Esas son cosas. Pablo dijo, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, actuaba como niño. Pero cuando dejé de ser niño, dejé también las niñerías. Y hay gente que no dejaron de ser niños, pero todavía siguen con las niñerías. Que sanarnos. Tenemos que sanar. Hermano, la iglesia que va para el cielo tiene que ser una iglesia sana.
Una iglesia enferma no puede, no, estamos hablando de sanidad interior. Y en el interior está envuelto el corazón y está envuelto la falta de... Mire, hermano. Y son un montón de cosas. Y vamos a ir bregando y vamos a... Y como dije, el texto que cité ahorita, que fue Jeremías, que lo cité y no dije 17:20. Yo Jehová que escudriño la mente y el corazón. Vamos a buscarlo para no dar una cita, hermano. Para eso uno tiene la cita y cuando las apunta se le cruzan los dedos. Sí, a veces apunta la cita mal. El 30:17. Ay, ¿por qué esperaron tanto para decirlo? Pero vamos a chequear primero el de 17:20. El 17:20 no es. No, ese 17:20. Ese 17:14 está bien, ¿verdad? Sáname y seré sano. Pero que tengo un 17 aquí. Sí, pero ese está bien ahí. Pero este que tengo aquí no está bien. El que dice, yo Jehová que escudriño la mente y el corazón. Le puse una cita ahí. Que esa no era. Entonces me dijiste cuál que vamos a chequear, 30:17. Tampoco. Vamos a ver. Ok, pues entonces eso los vamos a verificar. Porque están, la cita la apunté mal. Tengo dos citas mal apuntadas aquí. Pues entonces tengo dos citas que ya el miércoles le voy a corregir esa cita. Hay dos citas que están malas. Es la 30:17 y esta no, yo no la apuntaron porque fue que yo lo cité pero no di la cita. Y lo voy a estar pues buscando. Cuando dice más, yo Jehová que escudriño la mente y el corazón. Esas dos citas pues se las vamos a estar corrigiendo. Dios escudriña la mente y escudriña el corazón. En este tiempo que Jesucristo dijo que una de las características de este tiempo, en Mateo 24, Jesús dijo, por causa de la maldad el amor de muchos se enfriará. La maldad va golpeando el corazón. Cuando la gente nos hace maldad, donde lastiman, que son las heridas más recientes, la maldad de mucha gente lastiman el corazón de uno y uno tiene que bregar, como yo le digo, el golpe que te den, la traición que te hagan, la maldad que te hagan, brégalo seguida aquí, en la mente. No permitas que llegue al corazón, porque si llega al corazón va a ser más difícil de sacarlo. Alguien que dijo una mentira contra ti y te están haciendo daño porque alguien te dijo algo que no era y tú estás sufriendo las consecuencias, brégalo en la mente. Señor, examíname, Señor, mira, tú sabes que esto no fue así, Señor, resuelve con esto, pero la persona que lo dijo, yo perdono a la persona. Empieza a bregar con eso aquí en la mente cuando todavía está fresco. No permitas que eso llegue a lastimarte el corazón, porque entonces para sacarlo de aquí va a ser más difícil y te va a impedir que puedas subir al cielo si suena la trompeta. El amor de muchos se enfriará. Tienes que mantener, Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Lo que tú tienes de Dios tienes que mantenerlo avivado. No puedes permitir que se apague ese fuego. No puedes permitir que se enfríe el amor de lo que Dios ha derramado en tu corazón y en tu vida, porque estamos a punto de que la iglesia se levante. Esto que está pasando aquí esta noche no está pasando por pasar, porque esto no estaba en el panorama de ninguna manera. Alabado Dios. Pero Dios entonces, que viene tratando y que viene hablando unas cosas, cambia ¿cómo fue? Cita, cambia la atmósfera, cambia la atmósfera, hacer cambios, llegar a un montón de cosas. Sí, porque tenemos en nuestras manos la capacidad para hacer, porque nos las ha dado Dios. Lo que pasa es que muchas veces no se ha desarrollado porque como estamos enfermos, no podemos. Mira, un enfermo no puede correr.
Y como estamos enfermos, no podemos alcanzar todo lo que Dios tiene para nuestras vidas. Dios nos está llamando a entrar en las profundidades de Dios, a entrar en la madurez de Dios, a entrar, hermano, y no estamos hablando ni de super fe, ni de super sabiduría, ni de super conocimiento. Estamos hablando de cosas sencillas que tenemos que limpiarnos para entonces poder ir alcanzando lo que Dios tiene para nuestras vidas. Esto es un asunto de que, ay, que yo cancelo. Si yo pudiera cancelar, lo primero que hacía era cancelar todas las deudas. No dejaba una deuda parada, las cancelaba todas. Entonces la gente, yo cancelo, y yo desato. Y mira, desata para tu vida. El obedecer a Dios, que es lo primero que tienes que desatar. Y todavía no has podido eso, no obedeces a Dios y estás desatando y cancelando y mandando para allá. Pues claro, como eso no se ve, eso no se ve. Tú, ay, yo cancelo del cielo. Y ay, qué sé yo. Y que guerra espiritual. ¿Guerra espiritual qué cosa? Si no puedes pelear con tus propios sentimientos y emociones, estás peleando con los demonios allá arriba. Hermano, vamos a hacer los disparates, vamos a la bobería. Entonces, ¿qué es una guerra espiritual y viviendo como gente loca? No. Vamos a entrar en el orden de Dios. Vamos a bregar con nuestras vidas. Vamos a permitirle a Dios que Dios sea glorificado de una manera especial. La asignación. Pues le digo, mire, no tema escribir. Usted no tiene que poner su nombre en lo que usted escriba. Todo lo que usted escriba aquí, todo eso, el miércoles, lo vamos a ministrar aquí, lo vamos a traer al altar, y aquí en el altar de Dios se lo vamos a dejar a Dios esbaratado, roto, todo lo que nos causó herida, en 1000 pedazos. Usted lo va a picar aquí en el altar y vamos a tener una funda por ahí, echarlo por ahí, en 1000 pedazos. O sea, que no tenga temor, que esto no es para que nadie lo averigüe, a nadie le importa tampoco y nadie lo va a averiguar. Usted mismo, usted. El miércoles, cuando terminemos, nos acercamos al altar de Dios, y acercados al altar de Dios, pues vamos a alcanzar, es el momento, hermano. Si usted no aprovecha esta oportunidad de liberarse, de sanarse, y toda sanidad necesita el tiempo de recuperación. Por ejemplo, una operación que usted le haga, el único remedio para sanarse es el tiempo. Pues diga, esperar que eso vaya. Sí, le dan medicamentos y dan todo, pero lo único que funciona es el tiempo. Que con el tiempo eso va cayendo donde tiene que caer, para la gloria y la honra del Señor. Pero mire, le digo, vaya con Dios, porque el único que conoce la densidad del mal que ha causado esa herida es Dios. Dígaselo a Dios. Aprendamos a ser sinceros con Dios, hermano. Dios quiere que nosotros aprendamos a ser sinceros y dígale a Dios, vamos allá, vamos, toma la llave del cofre y ayúdame a abrirlo para sacar lo que tenga ese recuerdo, lo que tenga el recuerdo que no recuerdo, que no quiero recordar. Y cuando le digamos a Dios así, Dios nos va a llevar a aquellas áreas que causaron en nuestras vidas todos estos males y todas estas tristes situaciones que nos están aquejando y que muchas veces nos impiden crecer en la presencia del Señor. Así que en esta hora pues vamos a ofrendar, y aquí pues vamos a terminar con esto. Y sí, que sube el volumen. Sube el volumen, porque usted va a traer su ofrenda al Señor, y mientras le trae su ofrenda al Señor, medite en esta alabanza. Vuelvo y le repito, si le faltan papeles, no se preocupe. Precioso, precioso Jesús. ¿Cuándo tendrás eso que anhelas? ¿Cuándo será? Quizás te has hecho esta pregunta. Precioso. ¿Será que Dios ya no se acuerda? Aquellos que nos siguen a través de la internet, que ha prometido, para ti esta alabanza también. ¿qué pasará? Hoy comienza un Yo proceso. sé por lo que estás pasando, porque también El proceso de estuve sanidad. ahí. Cuando las fuerzas se te agotan y no puedes más seguir. Llegó el momento de Dios para sanar. Perdí la fe y un día llorando en mi aposento escuché a Dios decirme quieto a su Puede caer de su
proceso. Alabado el nombre del Señor, aleluya. Vamos a pedirle a Dios que, ya que empezó, que termine. Job dijo, me probará y saldré como el oro. Los procesos no son fáciles y los procesos de sanidad tampoco son fáciles. La cita que estaba citando mal, una de ellas, la de 17, el 17:10, Jeremías 17:10. Pero el 9 también habla, 9:10. Apúntelo por ahí. Jeremías 17, 9:10, donde dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Así que le decimos al Señor, examíname entonces. Nos ponemos voluntariamente en la rueda para que el Dios del cielo sea examinando nuestras vidas y Dios nos ayude. La trompeta va a sonar. El asunto de esto es que la trompeta está por sonar y como les dije ayer, no somos exclusivos. Dios está trabajando con cada una de nuestras vidas. Dios está trabajando con un montón de iglesias, con los que quieren. Cuando suene la trompeta, entonces el que se preparó, el que atendió la voz de Dios, oirá el sonido de la trompeta, pero el que no quiso oírlo, se lo va a perder. Así que está en las manos de nosotros. Dios nos está encomendando, Dios nos está exigiendo, Dios está preparando nuestra vida para grandes bendiciones. Si queremos, lo alcanzamos. Esto no depende de nuestra fuerza, depende de que nosotros obedezcamos, de nuestra obediencia a Dios, a lo que Dios nos está mandando. Yo quiero estar en el cielo, hermano, porque yo salí para el cielo y para el cielo tengo que llegar. Así que, hermano, sí, ver el cielo reto. El cielo es un reto para cada persona. O sea, aquí nadie entra por una puerta exclusiva. Aquí todo el mundo entra por la puerta del Calvario. No hay corona sin cruz. Alabado el nombre del Señor. ¿Y qué nos decía el Señor ayer? Alabado el Señor. Es que no nos negamos. Hermano, qué difícil se nos hace negarnos muchas veces. Y el negarnos y el reconocernos. Se nos hace difícil reconocernos. Entonces, si no nos reconocemos, estamos dando bandazos, estamos dando tumbos y no vamos a llegar a ningún lado. Dios no está haciendo esto, hermano, para atormentarnos, para traernos a la mente nuestra herida, para causarnos molestia ni causarnos dolor. Dios lo está haciendo para sanarlo, para que nuestro corazón pueda estar limpio, para que podamos ver a Dios. Ese es el único el propósito de Dios, pero el proceso es duro. Es duro el proceso porque estamos rompiendo con nuestro yo. Estamos rompiendo con nuestras emociones, nuestros sentimientos torcidos. Estamos rompiendo para alcanzar la bendición de nuestro Dios. Así que Dios nos bendiga, Dios nos guarde. Recuerde que tiene tiempo para hablar con Dios. Hable con Dios. Hace tiempo que Dios viene ablandándonos. Dios no tiene hirviendo hace rato. Sí, Dios no tiene hirviendo. Y uno no sabe las cosas que están pasando. Después uno dice, ay, bendito si Dios, déjalo que hierva, que ellos ablandan. Entonces sabe que Dios nos viene ablandando hace rato. Y nos está llevando Dios al plano de que, mira, habla con Dios. Sé sincero. Ve a la presencia de Dios. Pregúntale a Dios. Hermano, viene Dios con esto. Y mira, ahora nos metieron. Ahora vamos para mal profundo. Vamos para lo hondo. Porque nos van a llevar a las profundidades de nuestras vidas. Y Dios quiere sanar lo más profundo y lo más íntimo. Dios lo quiere sanar. Un nuevo comienzo, cambia la atmósfera. Y la otra era los revolucionarios, hacer cambios. Dispuestos a realizar cambios, a cambiar, a llevar los cambios que Dios está demandando. Cristo fue un revolucionario y transformó. ¿Cuántos estaban dispuestos a transformar, a ser instrumentos de cambio y de transformación? El procedimiento de la perla, el que comenzó el año en enero,
Estuvo hablando Dios sobre el proceso de la perla, cuando la perla se va a ir para después exhibirla, que Dios puede exhibirnos, aleluya, como Dios quiere, para la gloria y la honra de su maravilloso nombre. Así que puestos de pie, gloria al nombre del Señor. Saludamos a todos los hermanos que han estado ahí en la sintonía, en esta hermosa noche, y le invitamos, aleluya. Precioso el nombre del Señor, para que también puedas tomar un tiempito ahí en tu casa y decirle a Dios que te ayude a examinarte y ver aquellas cosas que te han causado de herida, para que puedas sanarte. Sáname, oh Dios, y seré sano, y alcanzaremos grande bendición en la presencia maravillosa de nuestro Dios. Así que nos despedimos de la casa del Señor en esta hora, dándole gracias, dándole gloria, dándole honra y alabanza a nuestro Dios por su favor. Nuestra hermana Carmen Reyes por allí nos despide en oración en esta hermosa hora, dándole gracias y gloria a nuestro Dios. Oremos.